Quería compartir hoy este testimonio con todos ustedes, mis amados hermanos, porque ¿cuánto creen que Dios es bueno? Y me gozaba con el cántico que entonaba la hermana Brixie, que hay desiertos en nuestra vida y en medio del desierto lo mejor que podemos hacer es gozarnos en el Señor, aleluya. Y quería compartir primeramente algo que seguro todos ustedes conocen. Tengo tres hijos maravillosos, benditos de Dios. Mi hijo mayor tiene 25 años y se llama David. Mi segundo hijo tiene 16 y se llama Ángel Daniel. Y mi tercera niña preciosa, Denise, tiene 3 años, Denise Eden. Esa fue una niña y es un milagro de Dios, su vida, y doy gracias a Dios por ella. Y el testimonio que quiero compartir hoy es acerca de Denise. Denise Eden llegó a mi vida cuando yo no la esperaba. Siempre anhelé tener una hija. Como les dije, tengo 2 hijos ya grandes. Como ven, uno tiene 25 y el otro tiene 16 y mi pequeña tiene 3. Llegó ya cuando no lo esperaba, pero siempre le había dicho al Señor: Señor, regálame una hija, aunque sea en la vejez. Aleluya. Y le doy gracias a Dios que llegó en la vejez, pero llegó. Gracias a Dios por eso. Pero lo que quiero contar de mi testimonio y de los milagros que Dios hizo en mi hija es que cuando estaba embarazada de Denise, con 3 meses de embarazo, no lo había cumplido aún, 3 meses de embarazo, el padre biológico de Denise nos abandonó. Aleluya. Pero ahí empezaron a pasar varios problemas y no pensé en ese desamparo, en ese momento. Aquello me hacía sufrir, pero dice la palabra del Señor que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová no te desamparará. Aleluya. Y en ese momento, aunque yo no lo sabía, nuestro Padre Celestial estaba más próximo a nosotros. Estaba ahí. Cuando yo salí embarazada, por mi edad, con 39 años, era un embarazo de riesgo. No tenía ningún tipo de riesgo, pero solamente por la edad ya de ser mayor, tenía un embarazo de riesgo. Todas mis consultas eran en genética. La captación se hizo en genética, todos los análisis, todas las cosas que se le hacen a un embarazado, era allí, en el centro de genética. Y cuando me hicieron la captación del embarazo, allí me escribieron en Victoria Clínica una serie de exámenes que tenía que hacerme según iba transcurriendo el tiempo, y debía saber si estaba de acuerdo o no, porque había pruebas que eran difíciles y de mucho riesgo. Entre ellas había una que había que hacerme, que es la miosintesis. No sé si algún hermano conoce de eso. Después yo le voy a explicar qué es. Y bueno, yo estuve de acuerdo en ese momento. Era principio del embarazo y estuve de acuerdo. Con todas las pruebas que se me iban a realizar, estaba de acuerdo. Firmé mi historia clínica y en ese momento conocí a una muchacha. Y quiero compartir esto con ustedes, mis amados, para que ustedes noten algo. Conocí allí a una mujer de mi misma edad, que también estaba embarazada. Éramos 2, había muchas jóvenes y nosotras las 2 ancianas, con 39 años embarazadas, pero estábamos allí, gloria a Dios. Y ella también aceptó todas las cosas que se iban a hacer. Bueno, casi siempre nos encontrábamos en la consulta, no éramos del mismo lugar, sí del mismo municipio, pero no del mismo lugar. Casi siempre nos veíamos en la consulta y ella, le digo, bueno, ¿tú te vas a hacer la miosintesis? Y le digo, bueno, sí, yo me la voy a hacer. Pero para la gloria de Dios, Dios siempre tiene el control de todo. Aleluya. Cuando esa prueba se realiza entre las 14 y 20 semanas de embarazo, es decir, en el primer trimestre del embarazo, ahí se realiza esa prueba. Esa prueba consiste en que se introduce una aguja por el abdomen, el útero, para extraer el líquido amniótico para descubrir si el bebé viene con algún problema genético. Es decir, algún síndrome de Down, no sé, otros problemas genéticos. Pero cuando yo tenía 12 semanas
de embarazo se me presentó un dolor y me llevaron al médico y el médico diagnosticó que tenía amenaza de aborto. Aleluya. En ese momento yo me afligí porque decía que podía perder a mi bebé, el útero estaba dilatado y no tenía bebé, ¿no? La niña estaba a punto de salirse y me mandaron reposo. A las 14 semanas tenía que ir obligado a hacerme aquella prueba. Pues fuimos para allá, mi hermana, que esa hermana mía nunca me desamparó, me acompañaban en todas las consultas. Mi hermana, mi mamá y yo fuimos hasta el centro de genética a hacerme la prueba y cuando llegamos me hicieron el ultrasonido y efectivamente todavía el útero no estaba como debía estar y no se podía hacer la prueba. Porque una de las consecuencias que tiene esa prueba es esa, que puedes, y ese es el riesgo mayor que tiene, que puedes abortar. Al pincharte la membrana, pierdes el líquido y puedes abortar el bebé. La muchacha que yo conocía, fuimos las dos ese día, también le tocaba a ella sí le hicieron la prueba. Cuando ella sale le pregunté, bueno, dime, ¿te dolió? Porque imagínense, uno está afuera pero está asustado. Y ella me dice, no duele, simplemente no me pudieron extraer el líquido. El líquido amniótico no me lo pudieron extraer. Y mis amados, tengo que decirle que yo nunca más volví a ver a aquella mujer. Yo no sé qué pasó, nunca más tuve noticia de ella, no sé si perdió a su bebé, no sé lo que pasó con ella, pero para la gloria de Dios, Dios me había librado de hacerme aquella prueba, porque un propósito de Dios había estado antes con aquella amenaza de aborto y no permitió que me hicieran esa prueba. Ese es uno de los primeros milagros que Dios hizo con mi niña de Eden. Me libró de hacerme la prueba ese día, porque no sé qué hubiese pasado si me la hubiera hecho. Yo sé que a esa mujer jamás la volví a ver en ninguna de las otras consultas. No sé qué pasó con su bebé, nunca más la vi. Pero bien, sigo adelante con mi testimonio. Ya cuando pasaron las 20, eso hay un próximo, para hacer esa prueba se hace entre las 14 y 20 semanas. Si te llega a las 20 semanas y no te pueden hacer la prueba, ya no te la pueden hacer más. Y ustedes saben que yo estuve con amenaza de aborto, haciendo ultrasonido semana por semana, hasta las 20 semanas. Pero a las 21 ya no había amenaza de aborto. Cuando me hicieron el ultrasonido, el útero estaba como tenía que estar, la niña estaba bien, pero ya no había tiempo de hacerme la prueba. Y yo le doy gloria a Dios por eso, mi amor, porque Dios me libró de esa prueba. Algún propósito había. Seguí con mi embarazo y llegó el segundo trimestre. En el segundo trimestre me vino otra prueba difícil. Me hicieron el ecocardiograma que se le hace a los bebés en la barriga, el ecocardiograma fetal. Y ahí en ese ecocardiograma me le diagnosticaron a mi niña una aneurisma en el corazón. Ahí, estando haciéndome el ultrasonido, la doctora que me lo hizo empezó a llamar médicos. Y cuando usted ve que usted le están haciendo una prueba y empiezan a llamar médicos, usted se asusta. Y empezaron a llamarlo y se llenó aquella salita donde me hacían el ultrasonido de médicos. Y le pregunté, ¿pero qué está pasando? ¿Hay algo mal? Y ella me decía, todo está bien, todo está tranquilo. Y entonces ellos hablando en su lenguaje, que uno no entiende, de palabras científicas, yo no entendía ni lo que hablaba. Y después me sacaron de allí, 7 médicos me llevaron para otra consulta y me explicaron lo que estaba pasando, donde el corazón de la niña se veía un aneurisma y tenía que venir para el cardiocentro de aquí de La Habana para corroborar eso, y tenía 2 opciones. Si era muy grave, había que interrumpir en ese momento el embarazo, pero si no, había que esperar que yo diera luz para seguir tratando a la niña, para ver si ya después que ella naciera seguía el problemita, se le hacía una operación a la niña. Y en ese momento yo me desesperé. Imagínese usted, ya yo sabía en ese momento que estaba esperando una niña, gloria a Dios. Y entonces
me empecé a desesperar. Llegó mi desierto. Y al principio quería compartir una frase muy común que hay en la calle, que dice que Dios escribe derecho en líneas torcidas, mis amados hermanos. Y le digo que sí, porque todo en la vida no es un camino de plácido. Hay momentos en la vida donde nos llegan los renglones torcidos. Y ese momento donde nos llegan los renglones torcidos es donde tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Porque Él es el único que todo lo puede. Él es el único que puede hacer un milagro. Él es el único que abrió el mar Rojo para que los israelitas no fueran allí aniquilados. Y Él hizo un milagro también en la vida de mi hija Denise. Ese día recuerdo que fue un jueves y me dijeron: tienes que preparar. Todos los médicos firmaron, 7 médicos firmaron lo que habían visto, todos habían visto lo mismo. Firmaron mi historia y me dijeron: tienes que preparar porque el martes por la mañana, bien de madrugada, te vamos a recoger en una ambulancia, debes llevar un acompañante y vamos para el cardiocentro de La Habana a hacerte otro ultrasonido.